Capítulo 1. El holgazán y el millonario. La única persona en la cual estás destinada a convertirte es la persona que tú decidas ser. Ralph Waldo Emerson. Deseo contarles sobre dos amigos que conozco desde que era niño, amigos de mi viejo barrio de Nuevo México. Estos dos personajes se criaron juntos, fueron juntos a la escuela, se graduaron juntos y vivían juntos en la universidad. Ambos eran agradables y me llevaba bien con ellos. Tuvieron infancias idénticas y para cuando llegaron a la escuela secundaria, ambos tenían fama de hacer diabluras. Aún así, ambos tenían suficiente ímpetu y ambición para compensar los puntos en contra. Al compararlos en general en cuanto a sus habilidades y potencial, diría que estaban a la par. En efecto, eran casi idénticos en todos los aspectos. En todos, salvo en uno, el rumbo distinto que siguieron a donde los condujo. El primer muchacho nunca terminó la universidad, se mudó de Nuevo México a Daytona Beach, Florida, la capital eterna de las vacaciones de primavera. Vivía en la playa, levantaba pesas, perseguía mujeres y se dejó crecer el pelo rubio muy largo y rizado. La gente lo empezó a llamar George, la famosa estrella de la WWE. Quien popularizó la lucha libre en los Estados Unidos. Mi amigo era bastante conocido dentro del marco de la filosofía que más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Pero era un holgazán, quien sobrevivía cortando el césped de los campos de golf y sudando al sol mientras acarreaba las bolsas de palos de golf de los ricos. Sintiéndose frustrado y desdichado, con el tiempo se fue a Daytona Beach y regresó a Nuevo México, donde comenzó su propio negocio. ¿Y qué estudió? El negocio fracasó y George perdió todo. Y luego estaba mi otro amigo, el compañero de George. De adulto vivió una vida de ensueño. Se graduó de la universidad con honores, continuó con una maestría en administración de empresas, graduándose entre los mejores alumnos, fue contratado por una enorme firma tecnológica, tuvo una carrera brillante y pasó a crear una serie de emprendimientos comerciales, uno más exitoso que el otro. Hoy en día, su vida es rica en todo sentido. Tiene una hija hermosa e increíble, miles de amigos en todo el mundo. Dirige una exitosa compañía que ha batido todos los récords y es inconmensurablemente dichoso. Aún así, sigue en contacto con su amigo de la infancia, el holgazán. En efecto, se mantienen muy en contacto. Con frecuencia pienso en estos dos hombres porque sé que podría haber sido cualquiera de ellos. A decir verdad lo era. Porque esta es parte de la anécdota que no les conté. La razón por la que esos muchachos vivieron juntos todos esos años y la razón por la que todavía están en constante contacto hoy en día es que son la misma y única persona. Yo soy esos dos. Ese muchacho que nunca terminó la universidad, que se convirtió en un holgazán frustrado y que con el tiempo se lanzó a un negocio donde le fue mal, era yo. El graduado universitario y excelente alumno que creó un negocio exitoso tras otro, que se convirtió en millonario con una familia fabulosa, amigos en todo el mundo y una vida rica de felicidad y gratificación, ese era yo. He tenido la dicha de gozar de mucho éxito en mi vida, pero por cierto que no comencé así. Comencé como George, el que nunca terminó la universidad y cortaba el césped de los campos de golf. Le diré un secreto. Soy la misma persona hoy que era antes. No es que no haya cambiado mucho por mis experiencias. Todos cambiamos. Lo que quiero decir es que en lo más profundo de mi alma no soy realmente distinto de lo que era entonces. No es como si hubiera pasado por una transformación relámpago de la noche a la mañana. No escalé hasta la cima de una montaña. No viví un acontecimiento iluminador. No tuve una experiencia cercana a la muerte que me reveló la verdad de la hermandad universal. Aunque pasé por unos fracasos bastante terribles, que en su momento sentí como experiencias cercanas a la muerte. No cambié quién era yo, sino cambié lo que hacía. No cambié quién soy, porque sea lo que sea que digan los gurús o terapeutas, yo no creo que alguien pueda hacerlo realmente.
es decir, somos quienes somos. El joven que se convirtió en un holgazán frustrado nunca fue más una persona normal, normal en su desempeño escolar, normal en los deportes, normal en sus habilidades sociales. El hombre increíblemente afortunado y profundamente dichoso que soy hoy en día, todavía es ese joven normal ni más ni menos. Y lo digo sin una pizca de falsa modestia. El único motivo por el que logré la transformación es que, en algún momento del trayecto, tuve la buena suerte de entrar en contacto con la ligera ventaja. ¿Cómo llegué de allá a aquí y cómo usted puede avanzar de donde está a donde desea estar? Es de lo que se trata este libro. Mi día de disgusto. La transición de holgazán a millonario no sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso con altibajos, largo, lento y en ocasiones doloroso, porque francamente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Todavía no contaba con la clave que usted tiene con este libro. No sabía qué era la ligera ventaja. Vivía ese proceso por ensayo y error, muchos errores. Nací y me crié en Albuquerque. Mi padre falleció cuando mi hermano, mi hermana y yo éramos pequeños, y mi madre se las arregló de alguna forma para mantener la familia. Era una madre estupenda y con una presencia cariñosa y constante en nuestra vida, pero aún así fue una manera dura de crecer, como un niño sin padre y de cabello rubio en un vecindario hispano donde no era uno más. No sabía qué hacer con esa situación y canalicé mi energía en diabluras y mala conducta. Unos años antes de que falleciera mi padre, cuando yo estaba en tercer grado, mis maestros le habían informado a mi madre que tenía un coeficiente intelectual bajo. Ahí comencé a demostrar que tenían razón y al poco tiempo me había ganado la fama de ser la piel de Judas. Mientras mi madre trabajaba incansablemente año tras año, yo avanzaba penosamente en mis estudios. Para cuando cumplí los 18 años, les quedaba claro a todos los que me conocían que yo no tendría un gran futuro. A fuerza de súplicas entré a la Universidad de Nuevo México. Allí afiancé mi trayectoria académica anterior y me las ingenié para pasar con un promedio C a D. Sin embargo, aprendí algo. Aprendí que cuando llegaban las vacaciones de primavera, todos los estudiantes viajaban a Daytona Beach durante una semana para estar en juerga. Yo decidí ganarles, dejé mis estudios y me mudé allí. En Daytona Beach me dediqué a mi primera profesión, holgazán de cabello largo rizado. Para mantenerme, o mejor dicho, para apenas sobrevivir, acepté un trabajo en Orlando Country Club cortando el césped del campo de golf. Un día, mientras cortaba el césped bajo el abrasador sol de Florida, me detuve a mirar a los acaudalados socios del club que jugaban golf en el césped suave como porcelana que acababa de cortar para ellos. Al observarlos, bulliciosos de actividad en sus veloces carritos de golf, ostentando sus atildadas vestimentas y elegantes bolsos llenos de costosos palos de golf, sentí que me estallaba una pregunta candente. ¿Por qué es que ellos están allí montados en sus carritos y yo estoy acá trabajando? No entiendo. ¿Cómo es que ellos están allí jugando y yo aquí cortando? Vamos, yo era tan bueno como esa gente. Porque ellos tenían una vida 10 veces o 20 veces mejor que la mía. ¿Eran 20 veces mejor que yo? ¿Eran 20 veces más inteligentes o trabajaban 20 veces más duro? No creí que fuera así. Sentí que algo estaba pasando que debía entender, algo que debería ser claro como el cristal, pero que para mí era tan claro como el lodo. Todo parecía muy injusto. Por algún motivo, como sucede en la vida de tantas personas, me hallé de frente a una encrucijada en el camino, a un punto que ahora llamo mi día de disgusto. Ese momento de impacto con el que a veces nos topamos en la vida cuando nos damos en la cara contra las circunstancias y sin tener idea de qué o cómo tomamos la decisión de cambiar. En ese instante, sofocado por el calor ardiente de Florida, llegué a ese momento de decisión. De repente supe que ya estaba harto de donde estaba y de lo que era. Algo me hizo clic, me cayó el 20 y supe que jamás podría regresar a donde había estado tan solo momentos antes.
supe que para que las cosas cambiaran, yo tenía que hacer algo diferente. Había encontrado una pieza del rompecabezas, solo una pieza y ni siquiera lo suficiente para hallar mi camino al éxito genuino y duradero, pero lo suficiente como para comenzar el recorrido de la búsqueda. El super triunfador. Después de la epifanía de ese día de disgusto, me marché del campo de golf. Cargué mi estéreo y mi ropa. Todas mis pertenencias entraban en el asiento trasero con suficiente lugar para un pasajero, en mi coche Dodge Dart de 1964, con motor Slant de 6 cilindros, y emprendí el camino a Albuquerque. El coche se recalentaba tanto que me llevó 6 días llegar a Texas. Fue el viaje más largo de mi vida, no solo por el coche desastroso, sino por la distancia que viajé en mi corazón y mi alma. Cuando llegué a Nuevo México, me había propuesto dejar por siempre la mediocridad y comenzar a habitar el mundo del gran triunfador. Me iba a dedicar de lleno con los 8 cilindros, bueno, por el momento con los 6 cilindros, y hacer lo que fuera necesario para progresar en la vida. Como ya mencioné, toda mi vida no fui nada más que una persona normal en todo lo que había hecho. Calificaciones normales, deportista normal, habilidades sociales normales. Sabía que la única manera de convertirme en alguien sería trabajando arduamente y siendo más insistente. Para siquiera tener una mera probabilidad de entrar en el equipo, iba a tener que trabajar con más intensidad en los entrenamientos. Si quería impresionar a alguien en el mundo social, iba a tener que dedicarme más. Si quería sacarme mejores calificaciones, iba a tener que estudiar más que nadie, y así lo hice. Ese semestre, por primera vez en la vida, me saqué A en todas las materias. De ahí me gradué en una maestría en Administración de Empresas entre los mejores de mi clase, y el resto, como se dice, pasó a la historia. Salvo que no fue así. Yo no lo sabía aún, pero no es suficiente trabajar arduamente. Si lo fuera, entonces los que trabajan duro ya hubieran conseguido lo que se propusieron. Simplemente mire a su alrededor y verá que la cosa no es así. El mundo está repleto de personas que se matan trabajando y que, aún así, las circunstancias los aplastan. Yo estaba a punto de descubrir esa triste realidad. Recién graduado de la universidad, conseguí un trabajo en el Aeropuerto Internacional de Albuquerque, donde seguí dando lo mejor de mí mismo y trabajando como loco. En lo que pareció ser un tiempo muy corto, me había convertido en uno de los administradores de aeropuertos más jóvenes del país. Mi trayectoria empresarial era tan cotizada que la firma tecnológica de Dallas Texas Instruments me buscó y me contrató. Ahí trabajé durante los próximos 5 años y ascendí a nivel gerencial como gerente de la división de sistemas de inteligencia de la compañía. Pero la realidad empresarial americana no era lo que yo quería. Había demasiados tejemanejes políticos que yo odiaba y no sentía que había hallado el sitio donde pertenecía plenamente. Claramente estaba en una vorágine de super triunfadores, ¿no es cierto? Para ser franco, sentía que podía lograr cualquier cosa que me propusiera, como si hubiera aprendido las palabras mágicas y hubiera hallado la fórmula secreta. Entonces, decidí abrirme camino por mí mismo e intentar en el ámbito empresarial. Nuevamente me mudé a Albuquerque y fundé una compañía de energía solar. No sabía nada de la energía solar. Apenas sabía si el sol salía por el este o por el oeste. Parece ser que sale por el este. Pero con 400 compañías solares en el estado, Nuevo México era la capital de esa industria incipiente y, sea por ignorancia o no, parecía claro el camino a seguir. Al principio daba la impresión de que, en efecto, había tomado una decisión sabia. En 2 años, mi compañía era una de las principales en el país y en poco tiempo nos convertimos en una de las empresas de energía solar más importantes de Estados Unidos. Ya estaba contentísimo en la cima del mundo. Lo que todavía no sabía era que nada siempre permanece igual. Todo está en constante movimiento, siempre. Todo cambia. Y eso fue lo que sucedió a continuación.
Los tiempos cambiaron, las leyes impositivas cambiaron, nuestro sector sufrió un duro golpe antes de que me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Mi compañía se derrumbó y perdí todo. Volví a cero y peor, ya que debía más dinero de lo que jamás podría volver a ganar. No podía creerlo, mis triunfos extraordinarios se habían hecho polvo frente a mis ojos. Mi vida de millonario se había evaporado, dejando nuevamente en el mundo de los holgazanes, el hombre sin nada. Hasta me quitaron el coche. Mi noche de desesperación. La noche que remolcaron mi coche me sentía abatido y incrédulo. Años antes, como alumno universitario fracasado, había tenido mi día de disgusto. Acababa de acontecer lo inevitable, y como empresario fracasado, había llegado a mi noche de desesperación. No podía entender qué había sucedido. Después de vivir en fracaso toda mi vida, un día me desperté y recobré el sentido. Retomé mis estudios universitarios. Trabajé con enorme dedicación, entré como uno de los peores y me gradué entre los mejores. Trabajé para una empresa importante durante 5 años y ahí alcancé la cima. Fundé mi propia compañía y en menos de 5 años también ahí llegué a la cima. Me había construido a mí mismo de fracasado a exitoso. Ahora, después de 14 largos años de un camino hacia arriba, de alguna forma había llegado otra vez al fondo. Estaba más quebrado de lo que estaba cuando era George, pavoneándome en la playa en mis shorts vaqueros. 12 años de sangre, sudor y lágrimas. ¿Para qué? Simplemente no podía comprenderlo. No podía ver la justicia y ni siquiera la lógica de todo esto. Me sentía nuevamente como un adolescente confundido y enojado con un mundo en que nada tiene sentido. ¿Era la vida inherente, injusta, sin pies ni cabeza? ¿Tenía sentido alguno siquiera esforzarse? Fue ahí que comencé a examinar con más atención lo que había sucedido en mi vida. En esta ocasión no fue epifanía alguna. Esta vez no fue como ese momento en el campo de golf de Orlando. No había ningún interruptor que pudiera encender en mi vida, ninguna resolución para mejorar las cosas. Ya lo había hecho y miren a dónde me llevó. No, esta vez necesitaba sentarme y comenzar cuidadosa, metódica y sistemáticamente a ordenar las piezas mezcladas de mi vida destrozada. Debía haber cierta lógica y tenía que encontrarla. Veamos. Había abandonado mis estudios universitarios. Había sido un holgazán y un total fracasado financiero. También había sido un alumno excelente, un importante gerente empresarial y un empresario triunfador en un sector industrial de avanzada y un éxito financiero rotundo. Y todos ellos habían sido la misma persona. Entonces, ¿cuál era la diferencia? No tenía sentido alguno, ¿o sí? Cuanto más lo examinaba, más me parecía que esta montaña rusa no era cuestión de mala suerte ni de una casualidad de circunstancias. No podía ser. Había algo que yo estaba haciendo que no estaba dando resultado. Pero por otro lado, obviamente hubo momentos en que lo que yo estaba haciendo había funcionado perfectamente. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Por primera vez comencé a ver que a lo largo de los años de mi carrera había pasado por una secuencia de experiencias que contenían los secretos del éxito y también del fracaso. Comencé a ver que las semillas del holgazán y del millonario yacían en los actos sencillos que yo adoptaba todos los días, escapando la maldición de la montaña rusa. Hasta ese momento, yo sabía que era una persona normal. Si hubiera seguido aceptando que era así de simple la realidad, entonces nada hubiera cambiado a mi favor en mi vida. El cambio en mi vida se empezó a gestar cuando dejé de dar por sentado que por ser una persona normal, eso significaba que estaba destinado a los resultados meramente normales. Fue entonces que comencé a cuestionarme si ello era verdad. Empecé a hacer un análisis sistemático de mi vida y a observar muy atentamente mis acciones y mis resultados. Esto es lo que vi. Cuando la gente se ve amenazada por el fracaso, hace lo que sea necesario para movilizarse, dar marcha a las cosas
algo, cualquier cosa, lo que sea, para comenzar a trepar hacia el punto de supervivencia. Y luego, cuando llegan al punto en que pueden mantener la cabeza a flote, empiezan a hundirse otra vez. A medida que se acercan a la línea del fracaso que pueden prever, piensan, uy, voy al fracaso, y hacen todo lo posible para revertir la trayectoria y empezar a subir de nuevo, y el ciclo se repite. Yo había estado haciendo eso, y eso es lo que hacen muchas personas. Viven sus vidas enteras así, oscilando entre el fracaso y la supervivencia, aspirando al éxito, y quizás incluso alcanzando el nivel de éxito, pero luego, invariablemente, regresan y empiezan a descender otra vez. Lo haremos con nuestras finanzas, con nuestra salud, con nuestras relaciones y nuestra vida en general. ¿Por qué? Bueno, podría decirse que es porque nos saboteamos por distintos motivos. Nuestro padre era cruel con nosotros y ahora nosotros somos crueles con nosotros mismos. Estamos en conflicto porque la sociedad nos transmite mensajes confusos. Caímos en un patrón de autosabotaje porque por algún motivo no sentimos que merecemos el éxito, ¿sabe? Quizás algunas de estas cosas sean ciertas para su situación. Bueno, podrían ser todas, ¿verdad? No tengo ni la menor idea, y para ser sincero, realmente no me importa, porque nada de eso importa. La verdad es que, por más factores que existan o no existan, el único motivo por el que seguimos esta montaña rusa de casi éxito y casi fracaso, esta curva de mediocridad, esta maldición de lo normal, es que nos hace falta un punto único. Y ese fue el punto con el que me encontré por casualidad. Al comenzar a examinar mis triunfos y mis fracasos, me di cuenta gradualmente de que las mismas actividades que me habían rescatado del fracaso, que me habían llevado de la línea del fracaso a la línea de la supervivencia, también me rescataban de lo normal y me llevaban a la línea de la supervivencia, a la línea del éxito, con solo seguir haciéndolas. Y ese era exactamente el asunto. Eso era precisamente lo que yo no estaba haciendo. Una vez que superaba un poco la supervivencia y comenzaba a sacar la cabeza a flote en las aguas del éxito, sin darme cuenta o sin pensarlo, dejaba de hacer las cosas que me habían llevado hasta ese punto. Naturalmente me volví a hundir, a descender hacia la supervivencia y más allá, tocando fondo en la línea del fracaso. Y eso lo hice todas las veces. Todas las veces. Esa es la única razón por la que nuestra vida sigue esa montaña rusa. Es así de sencillo. En cuanto nos alejamos del fracaso y pasamos la línea de la supervivencia, dejamos de hacer las cosas que nos trajeron hasta ese momento. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted ya sabe cómo hacer lo necesario para lograr un éxito extravagante. Así es. ¿Cómo ha sobrevivido hasta ese momento? Y si puede sobrevivir, entonces puede triunfar. No necesita hacer algo brillante e imposible. No necesita adquirir habilidades endemoniadamente difíciles ni crear una idea innovadora a nivel de genio intelectual. Todo lo que debe hacer es seguir haciendo todo lo que le ayudó a llegar hasta ese punto, que es exactamente lo que el 99.9% de las personas no hacen. ¿Qué son esas cosas? Porque la mayoría de la gente no las hace. ¿Y cómo puede vivir una vida enormemente feliz y exitosa haciéndolas? Es de lo que se trata este libro. Comencé a darme cuenta de que en esta montaña rusa se hallaba oculto el secreto del éxito profundo. Sí, solo lográramos seguir haciendo las cosas que nos levantaron del fracaso a la supervivencia en primer lugar, las cosas que ya sabemos cómo hacer y que ya estábamos haciendo, podrían con el tiempo llevarnos por todo el trayecto del éxito. ¿Y qué son esas cosas exactamente? ¿Cuáles son las acciones que nos mueven hacia arriba en la curva? ¿Y cuáles son las acciones que nos empujan hacia abajo? Le diré lo que son en una sola palabra. Simples. Las cosas que lo sacan del fracaso
y hacia la supervivencia y el éxito son simples. Tan simples, en efecto, que es fácil pasarlas por alto. Extremadamente fácil pasarlas por alto. Es fácil no verlas, porque cuando se las observa parecen insignificantes. No son cosas grandes ni arrolladoras que demandan un enorme esfuerzo. No son heroicas ni dramáticas. Mayormente son cosas pequeñas que usted hace todos los días y que ni siquiera nota. Son cosas que son tan simples de hacer y sin embargo la gente exitosa las hace, mientras que la gente que no triunfa solo las mira y no pone manos a la obra. Cosas como sacar unos dólares al cobrar el salario y ponerlos en una caja de ahorros y dejarlos allí. O hacer unos minutos de ejercicio todos los días sin omitirlo. Quizá leer todos los días 10 páginas de un libro inspirador, educativo y capaz de cambiarte la vida. Podría dedicar unos minutos para decir a alguien cuánto lo aprecia y hacerlo constantemente, todos los días, durante meses y años. Las pequeñas cosas que parecen insignificantes en el actuar, pero que cuando se acumulan con el tiempo, rinden resultados muy grandes. Podríamos llamarlas pequeñas virtudes o hábitos del éxito. Yo las llamo disciplinas diarias simples, actos productivos simples, repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. Esa, en pocas palabras, es la ligera ventaja. Holgazán, un millonario. El motivo por el que le estoy contando la anécdota del holgazán y el millonario es que no solo se trata de la historia de mi vida, es la historia de su vida también. Usted tiene adentro suyo a un holgazán y a un millonario, con el potencial de fracasar y el potencial de triunfar. Todos lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia que decide cómo terminan las cosas? De hecho, es usted. La verdad es que usted tiene el control completo sobre la dirección en la que va encaminada el resto de su vida. Desde esa noche de desesperación, desarrollé negocios exitosos y gané más dinero de lo que jamás me hubiera imaginado cuando era gerente de una compañía o empresario de energía solar. También viví mis relaciones personales con una dicha y gratificación que no sabía que fueran posibles. Al escribir estas palabras, gozo de mejor salud, siento más energía y me siento más vivo hoy de lo que estaba hace 10 años. Soy más feliz hoy, tengo mejores relaciones personales y una vida profesional más grata de la que tenía hace 10 años. Y hace 10 años ya las cosas me estaban yendo bien. En efecto, mi vida de hoy es mejor de lo que era hace 10 años en todos los aspectos. Y eso mismo espero poder decir dentro de 10 años. Desde ya, podría perderlo todo mañana. Me sucedió antes y sé que sobreviviré. Pero hay algo que no puedo perder y con eso solo podría comenzar de cero y construirlo todo nuevamente. Y espero hacerlo en tiempo récord. Ese algo es la ligera ventaja. Un detalle más. Cuando digo millonario, no estoy hablando solamente del dinero o del éxito financiero. Esa palabra la empleo como rótulo del éxito. Pero es solo un rótulo, una metáfora. Al igual que holgazán, es una metáfora. Cuando digo millonario me refiero a alguien con una sonrisa millonaria, con 1 millón de amigos, que $1 millón, o 1.000 millones o billones de alegría, amor, satisfacción, gratificación, excelentes relaciones personales, curiosidad y fascinación, pasión y entusiasmo, emoción y logro, de una vida que vale una fortuna en su vida. Deseo esa vida para usted. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Cuando La Ligera Ventaja se publicó por primera vez, lo envié a algunos amigos que me habían pedido ejemplares y me imaginé que ahí quedaría el asunto. Luego empecé a recibir llamados de ellos para decirme cuánto lo habían aprovechado. ¿Cómo? Al fin de cuentas, eran amigos. No tomé muy seriamente sus comentarios, pero luego empecé a escuchar a gente a quienes ellos le habían dado el libro, gente que yo no conocía. Las cosas comenzaron a tomar vuelo y a partir de entonces, en poco tiempo, cientos de personas comentaban cómo los principios simples de La Ligera Ventaja habían afectado e incluso cambiado su vida.
A medida que los cientos se convirtieron en miles, se nos ocurrió que compartir alguna de esas historias aquí en estas páginas contribuiría a que ese mensaje cobrara vida de manera diferente y le ayudara a aplicarlo en su vida también. A partir del siguiente capítulo y al final de cada uno de ellos, compartiremos una o dos historias de los lectores de La Ligera Ventaja sobre la forma en que ésta tuvo un impacto en su vida. Puntos esenciales del capítulo 1. Las mismas actividades que nos llevan del fracaso a la supervivencia también nos llevan de la supervivencia al éxito si tan solo las siguiéramos haciendo. Usted ya sabe cómo hacer todo lo necesario para lograr un éxito extravagante. Todo lo que debe hacer es seguir haciendo todo lo que le ayudó a llegar hasta ese punto. Usted tiene el control completo sobre la dirección en la que va encaminada el resto de su vida. Hay un holgazán y un millonario adentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia que decide cómo terminan las cosas? Usted.